Ahí estamos. Bueno, bienvenido Lali, Seba. El día de hoy, Lali, que en realidad se llama Laura Báez Panoquia, que es residente de tercer año de la residencia de neumología, nos va a compartir algunos aspectos importantes del manejo de la crisis asmática en contextos de urgencias. Así que bueno, Lali, cuando quieras. Bueno chicos, la idea de hoy es repasar crisis asmática para que ustedes tengan en su módulo de urgencias, que es un tema importante. Bueno, no me funciona esto. Para poder armar la clase me basé en las últimas guías que sacó la GEMA, que es la guía española para manejo del asma, que sacó en diciembre del año pasado. Empecemos recordando que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea donde participan distintas células y mediadores de la inflamación, que está condicionada en parte también por factores genéticos, y lo más importante es que cursa con hiperreactividad bronquial y obstrucción variable al flujo aéreo, la cual puede ser total o parcialmente reversible, ya sea espontáneamente o por la acción de un medicamento. Se define como crisis asmática al episodio agudo de deterioro de la condición basal del paciente que requiere un tratamiento específico. La podemos identificar clínicamente por cambios en los síntomas, por aumento en la intensidad de estos, por aumento en el uso de la medicación de alivio del paciente o por un deterioro de la función pulmonar que tiene el paciente respecto a su variabilidad diaria. De acuerdo a la rapidez de instauración que tenga la crisis, la podemos dividir en rápida o de instauración lenta. Las de instauración rápida son las que se establecen en menos de 3 horas y responden a un mecanismo de broncoconstricción. Paradójicamente, aunque conllevan a una gravedad inicial que es mayor, también tienen una respuesta al tratamiento que es más rápida y más efectiva. Generalmente se producen secundariamente a alergenos inhalados, a fármacos, entre los cuales hay que tener los beta bloqueantes y los AINES, a alimentos o a situaciones que conllevan a estrés emocional. Por otra parte, las crisis de instauración lenta, que son las más frecuentes, suponen un 80% de las consultas a los servicios de urgencia, por ejemplo, en nuestra guardia general. Estas se instauran en el lapso de días o semanas y se corresponden con un mecanismo principalmente inflamatorio, por lo que la respuesta al tratamiento va a ser más gradual, más lenta. Generalmente son secundarias a infecciones de la vía aérea superior o a que el paciente no tiene un adecuado control de su enfermedad. Bueno, es importante que, por otro lado, dependiendo de los signos y el grado de obstrucción que tenga el paciente, lo encasillemos en uno de los 4 niveles de gravedad. ¿Sí? Veamos si es una crisis leve, moderada, grave, o una crisis que conlleve un compromiso vital inminente. La evaluación de la gravedad es la que nos va a determinar qué tipo de tratamiento vamos a tener que hacer. Se clasifica en 2 etapas. Inicialmente es la evaluación pretratamiento, en donde nosotros tenemos que identificar si el paciente tiene factores de riesgo para desarrollar crisis de riesgo vital. Tenemos que evaluar qué síntomas y signos presenta y objetivar el grado de obstrucción y deterioro gasométrico que presente. Instauramos entonces el tratamiento de acuerdo a esta evaluación y después vamos a seguir evaluando al paciente en una evaluación post-tratamiento que se llama, que es una evaluación dinámica, porque vamos a ir objetivando los cambios que va teniendo el grado de obstrucción respecto a los valores iniciales con la terapéutica que iniciamos. Inicialmente, la evaluación debe ir dirigida en primera instancia a determinar la presencia de factores de riesgo de compromiso vital, ¿sí? Para la cual debemos considerar las características que tenga la crisis, ¿sí?
de la crisis actual tenemos que acordarnos que las crisis de instauración rápida son las que llevan a mayor riesgo. Pero también tenemos que tener en cuenta las características que han tenido las crisis pasadas del paciente. Porque si el paciente ha tenido múltiples consultas a servicio de urgencia u hospitalizaciones frecuentes en el año previo, o ha tenido ingresos en la terapia o requerimiento de asistencia ventilatoria mecánica, va a ser un paciente que tiene mayor predisposición a un desenlace fatal. Por otro lado, también es importante el grado de control previo que tenía el paciente de su asma. Y además la presencia de enfermedades cardiovasculares o de enfermedades psicológicas, psiquiátricas o del grado de apoyo social que tenga el paciente va a determinar la gravedad de la crisis. Un factor de riesgo muy importante para que la crisis asmática tenga un mal fin, digamos, es la infravaloración de la enfermedad por parte del paciente y del médico. Los signos, o sea, la clínica, los signos y síntomas que nosotros tenemos que conocer de inmediato para detectar que estamos ante una situación de riesgo con la vida del paciente son la alteración en el nivel de conciencia, la presencia de cianosis, de movimiento tóraco-abdominal paradójico, lo que implica que el paciente ya se está agotando, el silencio ocultatorio, la presencia de hipotensión arterial o bradicardia. Estos son otros parámetros que también nos determinan la gravedad del cuadro. ¿Qué grado de disnea tiene el paciente? Si le dificulta el habla, la frecuencia respiratoria, la cardíaca, la TA, si usa músculos accesorios, cuáles, la presencia o no de sibilancias. Y bueno, estos son síntomas subjetivos y realmente no tienen una buena correlación con el grado de obstrucción. Así que generalmente nos pueden dar una señal, pero son de escasa utilidad. Por otro lado, la oximetría de pulso, que es fácil de hacerla, generalmente en todos lados vamos a tener un oxímetro, nos va a marcar la necesidad o no de realizar una gasometría arterial dependiendo de los valores que nos dé. Cuando la saturación de oxígeno sea menor al 92%, lo recomendable siempre es realizar unos gases en sangre para poder cuantificar la alteración del intercambio gaseoso. Bueno, la valoración objetiva del grado de obstrucción al flujo aéreo lo vamos a hacer mediante el flujo expiratorio pico, que lo hacemos con el flujímetro, que es uno como el que sale ahí en la foto, o mediante, que esto ya es más incómodo, la objetivación del BEP/1 con la espirometría. Vamos a clasificar entonces a los pacientes en una crisis leve, cuando el flujo expiratorio pico sea mayor a 300 litros por minuto, o tenga un B/1, o el flujo expiratorio pico sea mayor o igual al 70% del valor teórico o del mejor valor personal del paciente, si tenemos uno previo. La crisis va a ser moderada cuando el flujo expiratorio pico se encuentre entre 300 y 150 litros por minuto, o el B/1 o PEP esté entre el 50 y el 70% de lo esperado, y ya las crisis graves conllevan un flujo expiratorio pico menor a 150 litros por minuto o menor del 50% del valor teórico. La respuesta terapéutica inicial de la obstrucción va a ser el principal determinante pronóstico. Se considera que hubo una buena respuesta cuando a los 30 minutos de iniciado el tratamiento, el flujo pico se incrementó un mínimo de 50 litros por minuto, o cuando pasó a corresponder a un 45% del valor del predicho. Bueno, en cuanto al tratamiento, el objetivo principal, sabemos todo, es conservar y preservar la vida del paciente. Para esto, para cumplir este objetivo, lo más importante es revertir la obstrucción y la hipoxemia lo más rápido posible. Cuando conseguimos esto, lo secundario a
a realizar es instaurar o revisar un plan terapéutico para prevenir que se produzcan nuevas crisis. El tratamiento de las crisis leves se puede hacer en la casa del paciente, en un centro de atención primaria, un centro de salud o en el servicio de urgencia del hospital. Lo importante es que siempre se asegure una correcta valoración clínica, funcional respiratoria y de la respuesta al tratamiento en las 2 primeras horas. Hay algunos pacientes que les han enseñado a hacer registro domiciliario de flujo expiratorio pico, que están entrenados para reconocer síntomas de alarma y que el médico les ha dado un plan de acción por escrito. Entonces, estos pacientes realizan un excelente manejo de las crisis leves en su domicilio y muchas veces no acuden al hospital. La pauta de tratamiento a seguir no va a cambiar dependiendo del lugar donde se atienda al paciente, va a ser siempre la misma. El salbutamol es el broncodilatador más eficaz y rápido en el tratamiento de la crisis. Se indica una dosis de 2 a 4 inhalaciones cada 20 minutos durante la primera hora. Y ahí empezamos con lo que les conté yo recién de la evaluación dinámica. Cada 30 minutos yo al paciente lo voy a revisar, lo voy a saturar y le voy a hacer medición de flujo pico. Si el paciente a la hora o a las 3 horas de iniciar el tratamiento posee una buena respuesta al mismo, o sea, que tenga un flujo expiratorio pico mayor al 80%, que esté asintomático, estable, voy a considerar, ahí está, ay, no me funciona, voy a considerar dar el alta al paciente. Al alta, entonces, vamos a indicar, porque el paciente nunca se termina de tratar en el hospital, siempre hay que seguirlo tratando en la casa. Al alta indico, continuar con el salbutamol según necesidad. Con respecto a la medicación de control, vamos a comenzar o aumentar la dosis de un glucocorticoide inhalado con un beta-agonista de acción prolongada. Vamos a instaurar una pauta de glucocorticoide oral por 5 a 7 días. Generalmente se da prednisona 50 miligramos o el equivalente que ustedes quieran. Es importante educar sobre la técnica de inhalación e importancia que tenga el paciente a la adherencia al tratamiento. Le vamos a dar por escrito qué plan de acción y cuáles son los pasos que él va a seguir, que ya enseguida les muestro uno, y lo vamos a controlar en no más de 5 días. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha. Listo, porque si no estaba hablando sola. Bueno, acá les dejé para que tengan ustedes y vean cómo se hace un plan de acción para tratamiento de asma. Fíjense que tiene que estar claramente especificado qué conductas debe ir tomando el paciente dependiendo de los síntomas y de las respuestas que va teniendo al tratamiento que va instaurando. Si ya llega un punto en que el paciente no responde, tiene que acudir a la guardia, ¿sí? Bueno, la falta de respuesta del paciente a la medicación que hicimos con el SABA va a requerir o va a hacernos pensar a nosotros la posibilidad de hospitalizarlo. La decisión de ingreso se tiene que hacer en las primeras 3 horas desde el inicio del tratamiento, porque más allá de este tiempo ya no se mejora el nivel de broncodilatación que hemos alcanzado. Entonces, si el paciente tiene malas respuestas, o también si tiene antecedentes de crisis de asma con requerimiento de intubación, si no tiene sostén social, o si tiene también comorbilidades descompensadas, lo vamos a internar. En este caso vamos a continuar con la administración de salbutamol e hipratropia. Vamos a hacer de 4 a 8 inhalaciones cada 10-15 minutos. Seguimos con los glucocorticoides sistémicos, con la hidrocortisona o la prednisona, lo que tengan a mano, y con la oxigenoterapia, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que los corticoides sistémicos son claves en el tratamiento de las crisis, porque aceleran la resolución y previenen que haya recaída luego
y aparte siempre estos se deben administrar de forma precoz, en la primera hora. Si no se consigue reversión de la obstrucción con los ABA, con el salbutamol, si el paciente ya ha tomado glucocorticoides en su casa, o si el paciente tiene antecedentes de haber tenido crisis previas que también requirieran corticoides. Bueno, respecto a las crisis, cuando estamos en presencia de una crisis moderada a grave, es necesario que instauremos el tratamiento inmediatamente, ¿sí? Este tiene que constar de oxígeno, una combinación de salbutamol y ipratropio, que lo pueden hacer nebulizado o lo pueden hacer con el inhalador presurizado. Bueno, como dijimos recién, dar corticoides sistémicos, y podemos considerar también sumar glucocorticoides inhalados o ventilación mecánica no invasiva. Respecto a la oxigenoterapia, es la primera medida que tenemos que tomar si tenemos una saturación menor del 92%, ¿sí? Vamos a saturar al paciente y lo vamos a ir titulando el flujo de oxígeno indicado de acuerdo a los objetivos. En general, a los pacientes queremos lograr una saturación mayor del 90%, pero en embarazadas y en pacientes cardiópatas vamos a necesitar una saturación mayor del 95%. Tengamos siempre presente que los pacientes que tienen mayor grado de obstrucción tienen mayor también riesgo de hipercapnia. Por lo que hay que ser cuidadosos con la administración de oxígeno a alto flujo. Es mejor utilizar una FiO2 conocida, generalmente menor de 0,4, para alcanzar saturaciones entre el 90 y 92, que dejar al paciente con una saturación del 100%, que después se me va a poner hipercápnico con el trastorno de conciencia. Bueno, el salbutamol, por otro lado, constituye el tratamiento de primera línea. Cuando lo asociamos con ipratropio en fases iniciales, incrementa la función pulmonar y la disminución de internaciones. Tiene eficacia similar si las aplicamos con el inhalador presurizado, que es el PAF, usando la aerocámara, o si lo indicamos en forma de nebulizaciones. Respecto a las nebulizaciones, lo recomendable es que sean continuas hasta el inicio, hasta que el paciente esté estable, y ya después empezamos con nebulizaciones en terapia intermitente. Los broncodilatadores en forma endovenosa, que por ahí van a leer en la guía, no tienen indicación general, solo estarían indicados en pacientes que están bajo ARM. Respecto a los corticoides sistémicos, dijimos que aceleraban la resolución de la crisis y evitaban recidivas, que debíamos aplicarlos precozmente, sobre todo en la primera hora. La vía de elección, chicos, es la oral, porque la vía oral, la intramuscular y la endovenosa tienen eficacia similar, y generalmente la oral es la más, aparte de ser la más barata, es la de más fácil administración, así que siempre que sea posible vamos a elegir la oral. La vía endovenosa la vamos a reservar para los pacientes que tengan disnea intensa, que les impida una correcta dilución, que el paciente tenga vómitos o que se encuentre en ventilación mecánica. Bueno, respecto a los corticoides inhalados, se dice que asociado a los glucocorticoides sistémicos reducen el número de ingresos hospitalarios. Su empleo no reemplaza a los corticoides sistémicos, o sea, siempre los corticoides sistémicos van a estar. Si ustedes le ponen uno inhalado, es aparte, no los tienen que retirar. Bueno, y también la guía menciona algunos tratamientos alternativos, como son la adrenalina y el sulfato de magnesio, pero hay que dejar en claro una cosa: no tiene indicación su uso rutinario en el tratamiento de las crisis, porque han habido cosas raras. Se puede llegar a considerar la adrenalina en las crisis asmáticas que se dan en un contexto de anafilaxia. En estos casos, la vía intramuscular va a ser la vía que yo voy a elegir. Solo se reserva la vía endovenosa para pacientes que están en paro cardiorrespiratorio o que están en shock, que no responden a múltiples dosis intramusculares. Respecto al sulfato de magnesio, solo estaría indicado en crisis asmáticas que tienen una obstrucción muy grave con un VEP/1 de menos del 30% o que la hipoxemia sea persistente. Cuando
hay persistencia de la insuficiencia respiratoria, a pesar de que le he instaurado todo el combo terapéutico que yo les dije, y el paciente sigue sintomáticos con signos ya de agotamiento, de exacerbación grave, podemos considerar el uso de la VNI, ventilación mecánica no invasiva, que nos va a mejorar no solo la disnea, sino también la frecuencia respiratoria y además el grado de obstrucción, ya sea directamente por la presión positiva que ejerce o indirectamente porque produce una mejor dispersión de los aerosoles, del salbutamol y del ipratropio. Y bueno, y hay que estar atento a estos pacientes ya que están en estas fases, porque no debemos retrasar para nada la indicación de intubación y de ARM. Bueno, ante una crisis con riesgo vital, entonces los signos y síntomas ya lo sabemos, que aumenta un paciente hacia la guardia, ponemos oxígeno, empezamos con nebulizaciones de salbutamol y ipratropio, porque lo más probable es que el paciente tenga trastorno de conciencia, indicamos corticoide endovenoso, lo mandamos a la terapia porque probablemente termine con una intubación y ellos tienen los equipos de ARM. ¿Cuándo indico al paciente el alta hospitalaria? Bueno, funcionalmente se puede ir de alta un paciente que tiene un flujo expiratorio pico mayor a 300 litros por minuto o mayor del 70% del valor teórico y que tiene una variabilidad diaria menor del 25%. Tiene que ser un paciente que no tenga insuficiencia respiratoria, que esté estable, que tenga reducción en la necesidad del uso del salbutamol. Tiene que administrarlo durante más de 4 horas sin requerimiento durante la noche, que tenga una adecuada técnica inhalatoria y que vaya a ser adherente al tratamiento que le demos al alta y que tenga contención social adecuada. Antes del alta tenemos que educar al paciente. Hay que enseñarles y además comprobar la técnica de inhalación, porque muchas veces le explicamos cómo es la técnica, se la mostramos, y cuando le das el dispositivo al paciente, no lo sabe hacer. Así que siempre enseñen y comprueben. Es muy importante también educarlo acerca de la importancia que va a tener la adherencia al tratamiento. Hay que diferenciar por ahí, explicarles la diferencia entre el episodio agudo y la enfermedad crónica, que uno se ejerce por mecanismo de broncoconstricción y el otro es una enfermedad inflamatoria crónica que va generando patología de la vía aérea que después va a ser irreversible. Y bueno, el control médico próximo va a ser, recuerden, a los 5 días del alta. En la consulta de control vamos a pasar la medicación de rescate a uso a demanda, como le decimos nosotros. Vamos a aumentar la dosis o a instaurar una medicación de control, que recuerden que eran glucocorticoides inhalados con un NAL, en asociación con un LABA. Después en la clase de asma que tengan van a ir viendo que tienen distintos escalones terapéuticos y vamos también a identificar si el paciente tiene factores de riesgo modificables y los vamos a sacar, los vamos a corregir. Si el paciente fuma, si el paciente tiene un gato en la casa, si es alérgico a alguna planta, todo eso lo tienen que preguntar. Y vamos a corroborar que el plan de acción sea el adecuado y le vamos a volver a preguntar al paciente si lo entiende, si lo si lo necesitó usar o si requiere, vamos a ver si nosotros le modificamos algo. Eso sería entonces todo de crisis asmática. No sé si tienen alguna duda. Tengo algunas dudas. Pregunte. ¿La dosis de corticoide que usás para las crisis leves es la misma que para las moderadas y graves? O bueno, que las moderadas en realidad. A ver, no entiendo tu pregunta. ¿La dosis de corticoides que usamos para las moderadas graves? Sí. Claro, viste que usábamos la dosis de corticoide para las crisis leves, sería una prednisona de 50 miligramos durante 5 a 7 días. Pero cuando te entra el paciente. Claro, y en las moderadas y graves la dosis
¿cuál sería? ¿La misma? En las moderadas y graves generalmente las dosis de corticoides son más altas. Pero en inicio inicias con 50. Pero sí, la primera dosis uno que utiliza son prednisona 50 miligramos o su equivalente, pero se pueden llegar a dar hasta 40 miligramos de prednisona cada 12 horas o su equivalente. Bien. Eso en un paciente que está con una crisis grave más que nada. Mira, María, ahí te puse el cuadro otra vez. ¿Ves? Cuando el paciente entra, indicas prednisona 50, pero si tiene mala respuesta, pasás a prednisona 20-40 miligramos cada 12. Perfecto. Y eso una vez que ya está internado el paciente. Claro, bien. ¿Y el uso de la hidrocortisona? Porque bueno, es lo que más se Es utiliza. alternativo. Es alternativo. Pero Sí, mal utilizado. Acordate que en realidad la eficacia del corticoide sistémico, sea oral, sea intramuscular, sea endovenoso, tiene eficacia similar, es lo mismo. Claro. Pasa que, bueno, un paciente que está muy disneico, un paciente que tiene trastorno de conciencia, que tiene vómito, no le vas a poder dar la vía oral. Pero en realidad lo ideal es siempre empezar con la vía oral. O un paciente que vas a decidir oxigenarlo con máscara porque tiene una hipoxemia severa y no le podés retirar la interfase de oxígeno. Eso lo tienen que ir evaluando ustedes paciente a paciente. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Lali, yo te quería preguntar si en el contexto actual están utilizando el picoflujo o alguna vez lo usaron, yo no lo he visto, en guardia externa para valorar la intensidad de las crisis. No sé Sí, si Lucas, siempre lo usamos. Es más, debería tener la guardia externa que no lo tiene, sí. debería tener un picoflujo y no lo tiene y ya lo hemos solicitado en varias ocasiones. Pasa que nosotros llevamos el de servicio. Es más, ustedes que van mucho a los centros de salud, en los centros de salud también deberían tener un flujo expiratorio pico. Eso hay que solicitarlo, eso uno se tiene que encargar y solicitarlo. Es indispensable para valorar la crisis. Es lo único más allá que más allá de la clínica, no, lo que más objetiva la obstrucción es la función pulmonar del paciente y la única forma de valorarlo en un paciente ambulatorio es con el flujo expiratorio pico. Bien. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, sí. Genial. Y otra consulta más, Seba, o Lali, que están ahí, con respecto a la realización de imágenes. Empecemos con una imagen básica, por ejemplo, una RX, que es algo muy común en guardia, de ver una evaluación inicial de una crisis asmática, tal vez moderada, con una RX. ¿Qué nos podrían decir al respecto? Yo creo que en la crisis lo más importante y lo primero que tenemos que hacer es iniciar el tratamiento e iniciar la valoración de respuesta al tratamiento. Después, para lo cual sería iniciado la valoración funcional con el pico flujo y con la gasometría o la pulsioximetría de pulso. Después, si le pedimos una imagen o si le pedimos una IgE, va a ir más encaminado a lo que nosotros vayamos teniendo como diagnóstico diferenciales con lo que nos vaya refiriendo el paciente, con los desencadenantes, por ejemplo. Sí, más que nada, justamente recuerden esto, que no todo lo que silba es asma. El paciente puede tener, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, o puede tener un tromboembolismo de pulmón, o puede tener sibilancias localizadas y tener un tumor endobronquial. Entonces, más el estudio de imagen va más dirigido a descartar otros probables diagnósticos diferenciales. O en el caso que sospechemos que el paciente tiene una neumonía, ¿sí? Y esa neumonía ha descompensado su asma. Va a ir en base, obvio, a la clínica del paciente y al examen físico que hagamos nosotros y al interrogatorio. Por ejemplo, te viene un paciente con crisis asmática, febril, con leucocitosis, y sí, pedirle una radiografía, una tomografía. Y mucho más ahora en el contexto de COVID, de pandemia, que también, así como todos los virus, el COVID también puede desencadenar una crisis asmática. Es más,
todos los asmáticos, hemos tenido muchos asmáticos internados con exacerbación de su enfermedad por COVID-19. Entonces, en este caso, en el contexto que estamos de pandemia, es indispensable hacer por lo menos una RX simple de tórax. Bien, gracias. No sé, gente, si alguien tiene alguna duda, consulta. Mari, ahí no sé si hay algún comentario o algo. Estoy acá, solo que apago porque tengo mal internet. No, buenísimo, clarísimo todo, gracias. Bueno, chicos, bueno, espero que les haya servido. Y bueno, nada, que haya sido claro. Lo que